A veces el no simplemente no sale. Abres la boca y aunque por dentro sabías que no querías, escuchas tu propia voz diciendo un sí automáticamente. O peor, logras decir ese sí, pero lo que sigue es una agonía, culpa, taquicardia, un repaso mental infinito pensando si fuiste grosera o si ahora esa persona se va a alejar, si perdiste ese vínculo. O tal vez no te haces esas preguntas, pero simplemente te cuestionas porque dijiste que no, que debiste de haber dicho sí, debiste haber dicho sí, es como lo que te repites. Y hay varias formas de vivir este patrón. La que se de siempre, la que dice no y se siente una criminal con los otros, y la que dice sí y se da cuenta horas después de que se traicionó a sí misma por haber dicho que sí, aunque quería decir que no. Así es que si te pasa alguna de estas, hoy quiero decirte algo que quizás no has escuchado, y no es que te falte carácter, es que tu cuerpo está ejecutando una instrucción de supervivencia. Hoy vamos a entender por qué tu sistema nervioso cree que decir no es un peligro mortal. Es un peligro mortal. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, y si ya te has suscrito, activa la campana de notificaciones para que puedas ver cuando llega todo el contenido que habla acerca de las relaciones y los patrones que repetimos en ellas. Ahora, continuando, poner límites se ha convertido en la frase favorita de la psicología en Instagram. Es el consejo favorito de todos y hay miles de frases sobre el derecho a decir no. Sin embargo, para ti sigue siendo imposible, o tan solo pensarlo te resulta doloroso y por eso prefieres más bien no hacerlo. Si tú tal vez has buscado porque me da culpa poner límites, ¿qué hago para poner límites? Y tú ya sabes que tienes derecho a hacerlo, pero sigues haciéndote esa pregunta y sigues con esa incapacidad para ponerlos. El problema no es tu falta de conocimiento, el problema es que tu cuerpo no puede sostener lo que tu mente entiende. Decir no es una decisión lógica, es una respuesta del sistema nervioso, y el tuyo aprendió que el no tiene un costo afectivo alto y va a activar una alarma de incendio cada vez que intentes proteger tu espacio, porque es lo que ha diseñado tu sistema para hacer, activar alarmas cuando sientes que lo que vas a decir te va a poner en riesgo de alguna manera. Y esto es algo que sucede de manera muy inconsciente. Esto no es algo que tú piensas o que tú actúas. Como decía, es absolutamente inconsciente. Para poder sanar esto necesitamos entender qué aprendió tu sistema sobre la palabra no, sobre el decir no. Muchas niñas crecen en entornos donde ser buenas es sinónimo de ser invisible. Estar siempre disponible es sinónimo de ser buena, de ser aceptada, de ser querida, de poder encajar en determinados espacios, con determinadas personas. Así es que de esta manera ser buena es sinónimo, como decía, de ser invisible o de estar siempre disponible para los demás. Tal vez en tu casa hubo gritos o tal vez no, pero sí hubo silencios. Entonces cuando expresabas una necesidad propia, el ambiente se tensaba. Si no hacías lo que se esperaba, entonces sentías que mamá, que papá o que aquella persona que te cuidaba y que era importante para ti se alejaban emocionalmente de ti. ¿Qué aprendiste? Por experiencia repetida, porque esto no es de una vez, es una y otra vez. Aprendiste que afirmar tu voluntad ponía en riesgo tu relación, ese vínculo con la otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Tu sistema nervioso construyó una ruta neuronal. El sí me mantiene a salvo y por lo tanto es lo que siempre debo tener como respuesta y me mantiene conectada con otros, mientras que el no me deja sola, me quita valor o no me deja que pueda relacionarme con quienes quiero. Entonces ahora la memoria somática nos dice que cuando alguien nos pide un favor, nuestro cerebro no evalúa la situación de hoy, ejecuta la instrucción antigua. Entonces antes de que puedas pensar, ya tu cuerpo disparó la respuesta de no molestes, no decepciones, y por eso la culpa aparece como una señal de alarma, porque te avisa que según tu vieja programación acabas de hacer algo peligroso para tu supervivencia emocional, y esa es la razón por la cual tú dices no y no te quedas tranquila, sino que te angustias, le das vueltas horas, días, a veces semanas
reaccionas a ese no y muchas de las veces terminas diciendo que sí, llamando a esa persona y retractándote de ese no que habías dado inicialmente. En mi consulta veo este patrón repetirse con matices, son muy claros. Tenemos personas con selectividad de bloqueo, o sea, le puedo decir que no a una amiga, pero me quedo muda ante mi jefe o ante mi pareja, ante uno de mis padres. ¿Por qué es esto? Porque cuanto más peso relacional tiene la persona para ti, cuanto más significativa es esa persona para ti, más se activa la alarma de pérdida. Segundo, pensemos en el costo físico. Antes de decir no, sientes una contracción en el pecho, que es terrible, o un nudo en la garganta. ¿Y de qué estamos hablando? De tu cuerpo que está reaccionando como si hubiera un depredador enfrente de ti. Y lo tercero, no menos importante, la rumiación post-límite. Algo que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Ese escaneo constante. ¿Estará molesta? ¿Habrá cambiado su tono de voz? ¿Estará pensando X o Y cosa de mí? Porque tú estás buscando confirmar de alguna manera si ese vínculo sobrevivió a ese no. Porque para tu niña interna, cada límite es una amenaza de abandono. Así, sin más. Cada que pongo un límite, está esa amenaza de abandono ahí activa por parte del otro. Aquí es donde la terapia convencional a veces se queda corta. El trabajo cognitivo que nos lleva a identificar creencias, a practicar frases asertivas, a decirle al otro que tenemos que poner este límite, tiene valor, pero no habla el idioma de tu sistema nervioso, el idioma de tu cuerpo, de las memorias en tu cuerpo, porque las instrucciones que bloquean tu no entraron a tu vida como un pensamiento. No fue que un día pensé, voy a decirle que no a todo el mundo, voy a decirle que sí a todo el mundo. No, no es algo que se piensa, es algo que entra como una experiencia corporal y no se borra con un pensamiento nuevo. Puedo saberme todos mis derechos humanos de memoria, pero en el momento de la verdad es mi sistema nervioso, mi cuerpo el que va a ganar. Esa sensación, esa activación que se da en tu sistema es la que finalmente te lleva a hacer las cosas de X o de Y manera. El no, ese que no sale, no es por cobardía, tampoco es por falta de amor propio, porque lo he escuchado tantas veces, ay, es que no tiene amor propio, o es que no es suficientemente capaz de decir que no, tienes que trabajar en tu amor propio. Te tengo una noticia, esto no se trata de amor propio. Es mi sistema nervioso, tu sistema nervioso diciendo exactamente lo que aprendió para mantenerse a salvo, para mantenerte segura. Ese aprendizaje que hizo por allá hace muchos años y por eso cuando intentas forzarte a poner límites, ese otro no solo te genera más trauma, más ansiedad, más angustia y termina también muchas veces siendo como una tarea que otro me puso o lo que se supone que debería de hacer según las recomendaciones de un terapeuta, de un coach, de otra persona, porque en el fondo no lo hago porque es algo que en mi sistema se identifica como algo que está bien hacer, sino como una orden externa. Y mientras no lo haga desde el lugar indicado, voy a seguir siempre autoinfligiéndome dolor, culpa, angustia, vergüenza, miedo cuando logro poner ese límite diciendo ese no, porque lo que necesitamos es cambiar esa ecuación que tienes grabada, no igual a pérdida del vínculo. En la hipnosis de transformación trabajamos exactamente ahí, donde el sistema nervioso es receptivo. En ese punto, allí en el fondo, no es convencerte de que tienes derecho a decir no, eso ya tú lo sabes. Lo que necesitamos hacer es intervenir en la respuesta automática de tu cuerpo, en esa activación que se hace en tu cuerpo, que te lleva a dar esa respuesta de sí cuando no quieres decir que sí. Cuando esa instrucción cambia, ocurre algo liberador. Ese no deja de ser una emergencia. La culpa pierde toda la fuerza y tu cuerpo empieza a registrar por fin que puedes afirmar tu voluntad y aún así seguir siendo amada, que puedes decir
que no y seguir siendo importante, que puedes decir no y estar tranquila contigo y con quien eres, que te puedes negar a algo y si a la otra persona ese no le gusta o no le favorece, no tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona, con sus necesidades, pero nunca con tu valor y con quién tú eres y con lo que tú te mereces. No se trata de decir no a todo, se trata de que cuando tú necesitas protegerte, cuando tú necesitas decir ese no, puedas decirlo sin sentir que el mundo se va a desmoronar, que todo se está acabando, que todo se viene abajo, que te vas a quedar sola o que eso no está bien hacerlo. Si te has visto reflejada en el no que no sale, si te has visto reflejada en ese que sale tal vez pero te deja exhausta de la culpa, quiero que sepas que entenderlo es solo el primer paso. El cambio real, ese sucede en el nivel del sistema nervioso, en tu nivel corporal más profundo. Aquí en la descripción voy a compartirte el enlace a mi sesión raíz. Es una sesión individual donde hacemos dos cosas. Primero, diagnosticamos esa instrucción exacta que está bloqueando tu posibilidad de decir no, de ser asertiva. En segundo lugar, realizamos una primera intervención ese mismo día, que esa sería en este caso el inicio de un proceso para que recuperes tu voz. Si tú estás lista para dejar de traicionarte por miedo a molestar, te espero ahí. Cuando nos contactes en ese enlace te vamos a contar todas las condiciones del proceso, teniendo en cuenta que es un proceso, no es una única sesión. Gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Aquí hablamos de cómo los patrones que hemos repetido a lo largo de nuestra vida hoy en día afectan cómo nos relacionamos, cómo nos movemos con hijos, con padres, con parejas e incluso en el mundo laboral, que son esas relaciones las que más nos afectan en nuestra vida diaria por esa repetición de patrones que hacemos inconscientemente a lo largo de la vida.